En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Dios, paz a vosotros. Hoy en esta tarde vamos a tener un momento de estudio de la palabra de nuestro Dios, esperando que así como con muchos temas, hagamos vivificados, renovados en nuestro pensamiento, en nuestro espíritu, en el conocimiento y escudriño de la palabra de Dios. Tomen su lugar, hermanos, por favor. Hoy traigo un tema en el cual pues estuve meditando, analizando en el transcurso de la semana, estar checando ahí en la página de YouTube precisamente de la Iglesia de Dios en Ciudad Cuauhtémoc, y viendo una serie de temáticas que ya se han expuesto, haciendo un recuento, me ponía yo a pensar, ¿qué tema les predicaré a los hermanos en esta tarde? Y me llamó mucho la atención en particular un tema que dio mi hermano Suriel. Si no mal lo recuerdo, tendrá como un poquito más de un mes que nuestro hermano nos predicó este tema, ¿verdad? Y cuando lo empiezo a abordar con ustedes, se van a acordar, pues sí es cierto. Pero mi hermano lo abordaba en un enfoque actual, y a mí me gustaría, hermanos, completar ese tema que mi hermano Suriel dio para que quede más completo. Sí, mis hermanos, esperando que este estudio nos ayude a ver las cosas de Dios más espiritualmente. También me pedían, ay hermano, también nos podría hablar sobre cuestiones de cómo Moisés, a través de las leyes de Moisés, pues se legislaban ciertas cosas. Entonces, en esta cuestión, hermanos, quiero yo enlazar ese tema de mi hermano Suriel con este tema que yo traigo a título personal, de manera de pregunta, que es, ¿cuál es la impureza del hombre? Mi hermano Suriel hablaba de la impureza, ¿verdad? De cómo hay cosas en nuestros tiempos como la televisión, el uso de las redes sociales, la relación con las familias, con los amigos, con los conocidos, y que muchas veces este tipo de situaciones que van pasando, hermanos, con nuestra espiritualidad, ¿nos van acercando más a Dios? No, ¿verdad? Nos van apartando, ¿verdad? Su hermano hablaba acerca de este tema, pero si nosotros lo vemos, ese tema, ¿ustedes creen, hermanos, que es reciente, hermanos, de nuestros tiempos, la impureza del ser humano? Dicen ustedes que no, ¿verdad? ¿Desde cuándo creen ustedes que está, hermanos? Dice mi hermana Michelle, desde el pueblo de Israel. Mi hermano Diácono dice desde un principio. Pues vamos a estudiar este tema, hermanos. Recordemos que la impureza, primero hay que conceptualizar, hermanos, ¿de acuerdo? La impureza en el hombre, hermanos, según la Real Academia Española, la impureza significa corrupción, por una parte. Por otra parte, es perversión. Otro tercer significado o acepción es adulterado. Al final de cuentas, hermanos, son sinónimos si lo vamos viendo de esa manera, ¿verdad? Es perversión, corrupción, adulterio, y le podemos agregarle más palabras si ustedes quieren, pero al final de cuentas es lo mismo. Sabemos que con este concepto, pues ya aclarado, el ser humano ha sido y hasta nuestros tiempos es corrupto. ¿Desde cuándo? Vamos a ver, hermanos, acompáñenme a leer, abriendo sus sagradas escrituras, ahí en el primer libro del Antiguo Testamento llamado Génesis, capítulo 6. Y vemos, hermanos, que aquí nos va a dar la pauta de cuándo entró la impureza del ser humano, hermanos, de cuándo el hombre ha hecho lo malo delante de nuestro Dios, desde cuándo el hombre se ha hecho corrupto. Vamos a ver de qué época, de qué tiempo se está hablando. Génesis capítulo 6, versículo 5. ¿Algún hermano o hermana que puesto de pie o puesta de pie le quiera dar lectura, por favor? Génesis 6:5. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra,
y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continua solamente el mal. Gracias, mi hermana Michelle. Entonces, hermanos, ¿desde cuándo está la impureza del hombre imperando, hermanos? Desde el principio, ¿verdad? Desde cuando Dios creó al primer hombre, a la primera mujer, les dijo Dios, de todo suerte de árbol de buen fruto, comeréis, pero excepto de uno, el cual no comeréis, hermanos, les decía, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comeréis. ¿Y qué pasó, hermanos? Que dice la verdad de Dios que para el ojo del hombre, el fruto de aquel árbol prohibido de la ciencia del bien y del mal era, ¿qué, hermanos? Era codiciable, ¿verdad, hermanos? Era codicioso delante de los ojos de los hombres, era irresistible. Y de ahí Satanás entra a los pensamientos del hombre, seduciendo a la mujer, al hombre, y ambos, comiendo de ese árbol, el fruto prohibido, su mente se abrió, hermanos, a conocer el mal. Y desde ahí, hermanos, desde ahí entra la maldad, la malicia del hombre, la corrupción, la perversión, el adulterio, la impureza, hermanos. Por eso el título del tema, ¿cuál es la impureza del hombre? Y vemos, hermanos, que Dios, a pesar de que el hombre, Dios lo creó perfecto, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, pero se refería a esa incorrupción, a un hombre perfecto, a un hombre intachable, porque era semejante a Dios, claro, pero desde que comió de ese árbol de fruto prohibido, esas vestiduras de incorrupción se cayeron, hermanos, y entran a vivir en un mundo de corrupción llamado impureza. Entonces vemos, hermanos, que de ahí el hombre empieza a tener más marcado el pensamiento vivo de no ser autómata. Es decir, ¿a qué me voy con esto, hermanos? El hombre es libre en tomar sus propias decisiones. Podemos decirlo con otras palabras, que el ser humano tenía ese libre albedrío, ¿verdad? De inclinarse hacia el bien o hacia el mal. Sabemos que nuestro Dios siempre ha querido buscar que el ser humano, hermanos, busque el bien delante de nuestro Dios. Siempre Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, como un buen padre que es, va a querer que su hijo sea obediente, va a procurar, va a poner los medios para que su creación, en este caso el hombre, haga lo bueno. Pero pues desgraciadamente nosotros por naturaleza, dice la palabra de Dios, que el hombre es, ¿qué, hermanos? Es malo y que siempre sus pensamientos, sus acciones van inclinadas hacia lo malo, hacia el mal. Pero a pesar de todo ello, Dios ha tratado de brindarle todos los recursos para cambiar esa condición pecaminosa. ¿A través de qué, hermanos? De las leyes, de las llamadas leyes, particularmente sobre la impureza, que existían, fíjense, hermanos, en la ley ritual, ¿desde con quién, hermanos? Con Moisés, que por cierto eran muy complejas. Lo vamos a ir estudiando, hermanos, y van a ver cómo de algo sencillo a algo extremo se llegó a hacer con la ley de Moisés. Ya, pero primero, hermanos, empezaban como algo fácil sabemos que el ser humano, hermanos, pues fácilmente se contamina, ¿verdad? Ya nuestro hermano Suriel ya lo comentaba en las predicaciones pasadas, y que si le agregamos, como esto de que les comentaba, si algún familiar o conocido sufría o se contaminaba de impureza, ¿qué pasaba, hermanos? Nosotros entrábamos en contacto con ese familiar o con ese conocido, pues ocurría, hermanos, que esa impureza también nos pasaba a contagiar, ¿verdad? O no directamente, simplemente por tocar algún objeto, alguna pertenencia de nosotros, se contaminaba. Y eso, hermanos, lo quiero traerlo desde la ley de Moisés, que lo explica muy magistralmente, hermanos, pero ya llega a convertirse, hermanos, a un extremo. Van a ver por qué, hermanos. Dice que cuando si alguien impuro tocaba alguna propiedad nuestra,
en nuestro hogar, como sea camas, sillas, cubiertos, vasos, etcétera, o objetos de nuestra pertenencias, hermanos, pues se contaminaban de la misma manera. Y quien tocaba esos objetos, en este caso, si los tocábamos nosotros, ¿qué pasaba, hermanos? Nos contaminábamos, ¿verdad? Y de esta misma manera, pues teníamos nosotros que hacer lo mismo, hermanos, que la otra persona estaba llena de impureza, hermanos. Ya no era únicamente el familiar, sino nosotros mismos. Entonces, ¿esto qué traía como consecuencia? Pues que los hombres o mujeres, por ejemplo, que estaban impuros, pues estuviesen apartados durante cierto tiempo de acercarse al templo, a la iglesia de Dios. En eso, hermanos, estoy hablando desde tiempos de la antigüedad de Moisés, hermanos. Se dan dando cuenta que se va complejizando esto, ¿verdad? Se va convirtiéndose como algo obsesivo, por así decirlo, pero teniendo lugares, cuando alguien estaba contaminado, pues había lugares específicos, hermanos, para mantener ahí resguardado aquellas personas, aquellos israelitas, aquellos hebreos, hasta que se cumplía un cierto tiempo de la purificación. Recordemos un ejemplo de esta ley de la impureza. Hay una parte de las escrituras, hay un libro en específico que nos habla, hermanos, da una serie de pautas a través de leyes de esto. Acompáñenme a leer Levítico capítulo número 12. Como se dan cuenta, Levítico 12, capítulo 12, verso del 1 al 7. Vemos, hermanos, que en estos escritos que recaba Moisés, dice que la palabra de Dios, que Moisés, a través de Dios, tenía que delegar, ¿verdad?, la tarea a cierto grupo de hombres. Era una familia en específico, ¿verdad? Era uno de las 12 tribus de Israel, la cual era llamada, ¿quiénes, hermanos? Los levitas, ¿verdad? Que fue delegada la tarea de llevar toda esta parte del sacerdocio, toda la dádiva de la ley de Dios, a través de la ley de Moisés, de ritos y de sacrificios, y de leyes morales y civiles. Los levitas eran los encargados de oficiar en la parte de los sacrificios, oficiar en toda la parte de culto hacia nuestro Dios, en aquellos tiempos, hermanos, en la antigüedad. Pero vamos a leer qué nos dice la palabra de Dios, Levítico capítulo número 12, versículos del 1 al 7. Dice la palabra de Dios: y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, la mujer cuando concibiere y pariere varón, ¿será qué, hermanos? Será inmunda. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo empieza este capítulo número 12? Que si leemos todos los capítulos que tiene Levítico, vamos a encontrar todo referente a puras leyes, hermanos, a puras, si ustedes están tiempo en su casa, léanse todo el libro de Levítico y van a ver todo, ahora sí que de paso a paso, lo que Dios a través de Moisés le da a los levitas, de cómo oficiar en cualquier aspecto de la vida, hermanos, religiosa, cómo lo deben de llevar a cabo. Y aquí estamos empezando a introducirnos en la cuestión de cuando una mujer entraba en su ciclo menstrual, o cuando iba a parir un hijo o hija, lo que tenía que hacer, hermanos. Vamos a seguir leyendo. Dice, habla a los hijos de Israel diciendo, la mujer cuando concibiere y pariere varón será inmunda. ¿Cuánto tiempo, hermanos? 7 días, conforme a los días que está separada por su menstruo, será como, hermanos, inmunda. Dice, y el 8º día, ¿qué dice, hermanos? Circuncidará la carne de su prepucio, es decir, la carne de su varón, de su bebé que ya nació, hermanos. O sea, aquí también entra una parte de lo que es esta parte de lo que es la práctica que tenía el pueblo de Israel de circuncidar, de circuncisión. Sí, hermanos. Dice que al 8º día de que un bebé nacía, si era varón, ¿qué tenía que hacerse, hermanos?
circuncidarse, así es, la carne de su prepucio. Mas ella permanecerá 33 días en la sangre de su purgación. Ninguna cosa santa, ¿qué, hermanos? Tocará. ¿Qué queremos entender esto, hermanos? ¿Que tenía que asistir a los templos, hermanos? No, tenía que estar guardada de no acercarse a las cosas santas de nuestro Dios. ¿Sí van entendiendo, hermanos, desde dónde va empezando toda esta cuestión de la pureza, de la impureza y todo eso? Desde las leyes de Moisés, hermanos. Ya empezábamos a ver desde cuándo el hombre era impuro, pues desde la creación, ¿verdad? Y ya vamos viendo que cuando el tiempo va, el ser humano se va multiplicando, dice la palabra de Dios, que la maldad, ¿qué pasaba con ella, hermanos? Crecía más. La humanidad crecía, pero no nada más la humanidad, sino la maldad en la tierra también crecía conjuntamente. Y llega un punto que Dios manda este tipo de leyes, hermanos, exclusivamente para el pueblo de Israel. Luego dice, de su purgación ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario. ¿Ya vieron, ya ven, hermanos? Dice, hasta que se han cumplido los días de ¿qué, hermanos? De su purgación. Y ya hayamos visto que cuánto tiempo tiene que pasar, hermanos, 33 días. Luego dice versículo 5, y si pariere hembra, será inmunda. ¿Cuánto tiempo dice, hermanos? 2 semanas conforme a su separación, y 66 días estará, ¿cómo, hermanos? Purificándose de su sangre. O sea, si se dan cuenta que va dando tiempos diferentes, tanto si pariere varón, 33 días, ¿verdad? Y si fuera mujer, dice la palabra de Dios que iba a ser inmunda, exactamente 66 días estarán purificándose de su sangre. Luego aparte dice verso 6, y cuando los días de la purgación fueren cumplidos, ¿qué quiere decir esto? Terminados, por hijo o hija, traerán, ¿qué, hermanos? Un cordero. ¿De qué, hermanos? De 1 año. ¿Para qué, hermanos? Para holocausto, es decir, para sacrificio. Dice, y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo del testimonio. ¿A quién, hermanos? Al sacerdote. Y él ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley de la que pariere varón o hembra. ¿Ya ven, hermanos? ¿Cómo desde cuando nace un bebé, la mujer es impura, ¿verdad? Y que para cuando cerrar ese tiempo de purificación, ¿cómo iba a terminar ese tiempo de purificación, hermanos? Trayendo un sacrificio, ¿verdad? ¿Y quién iba a oficiar en el sacrificio? El sacerdote. Por lo tanto, los sacerdotes eran ¿quiénes? Los levitas, exactamente. Pero también, hermanos, y si lo hacemos todavía más complejo, hermanos, fíjense, los sacerdotes, no nada más porque ellos tenían la autoridad de ofrecer sacrificio, así nada más, no, hermanos, también ellos tenían que sujetarse para que ellos entraran en esa regla, no nada más la mujer. Y mi hermano Alberto, yo creo que ya entiende a lo que me estoy refiriendo. Que también el sacerdote, para poder oficiar, él también tiene que ofrecer un sacrificio por los pecados del mismo sacerdote. ¿Cierto o falso, hermano diácono? Entonces, se vuelve todavía el asunto más complicado, si se dan cuenta, hermanos. Como era algo sumamente delicado, los sacerdotes también tenían que ofrecer el sacrificio por sus pecados de ellos mismos. Y además, no nada más era ofrecer el sacrificio de ellos mismos, sino que ellos mismos, se lo complicamos todavía aún más, hermanos, y perdonen que sea muy extremista, pero es que la ley de los ritos y los sacrificios en el tiempo de Moisés era algo, hermanos, muy exagerado, pero tenía que cumplirse al pie de la letra, ¿sí me explico? Porque todavía dice que antes de ofrecer el sacrificio, o incluso antes de oficiar, hermanos, ellos tenían que lavarse. ¿Cuántas veces tenían que lavarse, hermanos? 7 veces. ¿Se dan cuenta, hermanos? No era algo sencillo. Y se dan cuenta que, dicen ustedes, 7 días,
7 veces lavarse. ¿Por qué todo el número 7? Porque el número 7 tiene un significado, hermanos, simbólico que traduciéndolo viene significando la perfección. ¿Sí, hermanos? Entonces, en esta idea, hermanos, la purificación, pues la concluía con la purificación también primeramente de la mujer, pero también del sacerdote. Todo tenía que hacerse, hermanos, con una pureza tal. La forma que los hombres debían tener cuidado de este tipo de situaciones era realmente extrema. Comenzando desde su alimentación. Otro aspecto, hermanos, era la alimentación. Lo limpio y lo inmundo que Dios estableció, que Él mismo recomendaba el cuidado de ello para que el pueblo hiciera esa diferencia. Vamos a leerlo, hermanos, un capítulo anterior del 12, que es el capítulo número 11. Y si se dan dando cuenta, todos los capítulos del libro del Levítico habla puro reglamentado todo, hermanos. Cómo se tiene que reglamentar cada aspecto de la vida y uso y costumbres del pueblo de Israel. Levítico capítulo 11, versos 43 y 44. Dice la palabra de Dios: no ensuciéis vuestras, ¿qué, hermanos? No ensuciéis vuestras, ¿qué? Personas. Levítico 11, 43, 44. ¿Estamos todos ahí, hermanos? Vamos, yo lo voy a leer y ustedes se van siguiendo con su vista. Dice la palabra de Dios: no ensuciéis vuestras, ¿qué, hermanos? Vuestras personas, ¿con qué, hermanos? Con ningún reptil que anda arrastrando, ni os contaminéis con ellos. O sea, aquí nos está explicando, hermanos, de que el pueblo de Israel no tenía que estar en contacto con animales inmundos, particularmente aquí lo está diciendo con reptiles que se arrastran, ¿verdad? Ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Y no nada más aplicaba para los reptiles, hermanos, era para animales en general. Si nosotros trajéramos un ejemplo claro de esto, lo podemos nosotros verlo cuando hacían esta parte, hermanos, de esta cuestión de lo que era una práctica que tenían, era, por ejemplo, el nazariato. Sí, ¿recuerdan en qué consiste eso, hermanos? El nazariato, que tenían que cortarse el cabello, no pasar trasquilar su cabeza, no tenían ellos que contaminarse con animales inmundos, no pasar sobre cadáveres de animales o inmundos o personas, no contaminarse de lo muerto, de esos seres vivientes, hermanos. Entonces eran leyes sumamente estrictas, hermanos. Todo esto con el propósito, con el objetivo de motivar la pureza, hermanos. ¿Sí? Entonces, por eso esta parte, hermanos, decía que no tenía que estar en contacto con animales inmundos. El no tocar cosas muertas. Ustedes se acuerdan de la historia de aquel personaje, ¿verdad? De aquel juez, ¿verdad? De Israel. ¿Quién era, hermanos? Sansón, ¿verdad? Que aquel que se dejó crecer el cabello y que desde el vientre de su madre, cuando aquel ángel le habló y le dijo que no iba a tomar ni beber sidra, ¿verdad? Porque el hijo que iba a tener en sus vientres lo iba a ofrecerlo, ¿para qué, hermanos? Para llevar el voto del nazariato, ¿verdad, hermanos? Entonces es todo eso, hermanos, todo este conjunto de leyes que van inculcando o promoviendo la pureza en el pueblo de Israel. Y el no tocar cosas muertas era también una parte importante. Y si nosotros lo traemos, pues entonces si tengo un familiar, por ejemplo, si mi madre falleció, mi padre falleció, algún familiar falleció, no puedo yo ir a su funeral porque voy a entrar en contacto con su cadáver. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, vamos viendo que entonces este tipo de leyes eran muy estrictas, hermanos. Iban en extremo exageración, si así lo podemos ver, pero así eran las leyes de Moisés, hermanos, en la antigüedad.
Y el no tocar esas cosas, hermanos, o el entrar, mejor dicho, en contacto con este tipo de animales, pues ya quedaba el judío, hermanos, contaminado. Tenía que estar apartado fuera del pueblo de Dios por un cierto tiempo. Y otro ejemplo, claro, hermanos, con las personas que estaban leprosas, ¿verdad? Todos conocemos el caso de aquellas personas del pueblo de Israel que eran leprosas. Dice la palabra de Dios que toda persona que era impura, la lepra viene simbolizando, representando a una persona que era impura, ¿verdad? Para que para que no fuese contaminado todo el pueblo, hermanos, pues incluso nadie podía acercarse a su impureza al templo, solo hasta que fuesen a hacer el sacrificio en su término, pero tenían, hermanos, los sacerdotes, como vuelvo a reiterar, dentro de sus funciones, como oficio al pueblo de Israel en el templo de Dios, en este caso en el tabernáculo, porque no tenían un templo como tal establecido, pero en el tiempo que ellos tenían el tabernáculo, pues Moisés ya les había dado leyes. Cuando tenían que detallar, cuando alguien, por ejemplo, tenía lepra, pues los sacerdotes eran los únicos que tenían esa tarea de ver cuando alguien tenía alguna postilla en la piel, alguna imperfección en la piel. Los sacerdotes tomaban criterios que eran establecidos por la misma ley de Moisés de cómo determinar si alguien tenía o no lepra y apartar si al hombre o la mujer tuviese alguna postilla en la piel, era aislado, hermano. Si esta era causa de lepra, era apartado de Dios, del pueblo de Israel. Si no, hermanos, podía seguir con el pueblo, pero seguía aún así, hermanos, en constante observación por parte del sacerdote. Y era la exigencia, hermanos, que los sacerdotes tenían que cumplir. Si había en ellos que determinar si era, por ejemplo, también si la persona era leprosa, era apartada del pueblo de Israel. Era llevado, como ustedes pueden ver en las películas, eran llevados a montes, ¿verdad? Muy lejanos del pueblo de Israel. Incluso eran llevados a cuevas, ¿verdad? En donde solamente podía entrar y salir, ¿quién, hermanos? El sacerdote, únicamente. Y se les daba alimento para que pudieran ir llevando su vida y tener una pronta recuperación de la lepra, pero nadie fuera del sacerdote podía irlos a visitar, hermanos. Y si también había cosas, objetos de valor de leproso, pues la gente, los familiares no podían entrar en la casa. También eso era algo que también igual, hermanos, se llevó al extremo. Incluso se tenía que ver la casa, los objetos que había dentro de la vivienda, si no tenía lepra. También había un estricto control, hermanos, por así decirlo, sanitario, para que las personas no se contaminaran. Levítico capítulo 14, verso 43 al 45. No sé si, hermanos, si el tema se les hace aburrido, si el tema se les hace interesante, pero ¿no les hace recordar algo, hermanos? Con esto que les estoy comentando de las casas que si eran contaminadas o algo, algo nos pasó hace poco tiempo, no sé si recuerdan, hermanos, si les recuerda algo. La pandemia, ¿verdad? En donde las autoridades correspondientes en la legislación de la salud y todo eso nos decían que no saliéramos de nuestras casas, ¿verdad? Algo así, hermanos, pasaba, pero si alguien del pueblo era contaminado, no se quedaba en su casa, ¿verdad, hermanos? Pasaba lo contrario, lo sacaban de aquel pueblo, hermanos. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Levítico capítulo 14, versículos del 43 al 45. Dice Levítico 14, versículos 43
¿Al qué les dije, hermanos? Al 45. Dice la palabra del Señor. Y si la plaga, ¿qué hermanos dice? Volviere a reverdecer en aquella casa. Es decir, ¿en cuál casa, hermanos? Del que era leproso, ¿verdad? Después que hizo arrancar las piedras y descostrar la casa, y después que fue encostrada, entonces el sacerdote, ¿qué dice, hermanos? Entrará y mirará, y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, ¿qué dice, hermanos? Lepra roedora está en la casa, y por lo tanto casa es inmunda es. Luego pues, seguimos leyendo, derribará por tanto la tal casa, sus piedras y sus maderos, y toda la mezcla de la casa, y lo sacará fuera de la ciudad al lugar inmundo. Fíjense cómo eran las leyes, ¿verdad, hermanos? De Moisés, muy exageradas en extremo, ¿verdad? Dice incluso que si la casa de aquel leproso siguiera teniendo, ahora también el sacerdote también tenía, hermanos, dentro de las leyes de Moisés, tenía ciertas instrucciones a detalle de cómo tenían que examinar ellos las casas, los objetos del leproso, para diagnosticar si había lepra o no. Y si seguía habiendo lepra a pesar de que la casa fuera limpia, ¿qué iba a pasar con aquella casa, hermanos? Iba a ser destruida, ¿verdad? Dice que las piedras iban a ser, ¿qué? Quitadas. Los maderos iban a ser quitados. Y hasta en un caso extremo, si la lepra seguía, la casa tenía que ser quemada. ¿Sí, hermanos? Entonces, el desenlace era la total destrucción de aquella vivienda para erradicar la inmundicia, porque contaminaba todo lo que en ella habitaba. Hoy en día, hermanos, ¿cómo debemos? ¿Ustedes creen, hermanos, que hoy aplica todo esto en nuestros tiempos, hermanos? Dice mi hermana Shirel que ya no. De cierta forma, así tal cual como lo veía la antigüedad, ya no, hermanos, ya no. Solamente aplica las impurezas. Vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pedro, hermanos, de cómo debe de ser trabajada la impureza hoy en nuestros tiempos. Hechos capítulo 10. Todo esto, hermanos, era en la antigüedad, hermanos. Lo estoy refiriendo. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 10. Todo esto era en el tiempo de los sacerdotes, en aquel sistema sacerdotal, hermanos. Hechos, capítulo número 10, versículo número 14. Pero antes también, también así recordar brevemente, también de eso les voy a yo predicar en algún otro punto. Vemos que también en otro momento para quitar las impurezas, ya lo veíamos con las leyes de Moisés. ¿Y qué otro aspecto de la ley de Moisés hay, hermanos, para quitar las impurezas, hermanos? Que les venga a la mente, que empieza con R y I y T. Ritos y los sacrificios. ¿Sí, hermanos? Eso también entraba dentro de las leyes de la impureza. Cuando alguien estaba, y era de lo que yo les estaba abordando, que cuando una mujer terminaba su tiempo de menstruación o su tiempo de estado de puerperio, después de que paría su bebé, ya fuera varón o fuera mujer, se apartaba cierto tiempo de Israel, del templo, por así decirlo, de las cosas santas de Dios. Dice que para poder incorporarse a las cosas de Dios, ¿qué tiene que hacer? Ofrecer un sacrificio, ¿verdad? Y ofrecer un cordero de un año perfecto. Y esto, hermanos, también era parte. Pero se dan dando cuenta que con el tiempo, ¿qué pasaba? Que los hombres daban a toda suerte de animales inmundos. Eso, hermanos, también en un tiempo lo voy a predicar para que vayamos como iglesia de Dios
creciendo en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios y vayamos viendo qué era lo que en la antigüedad se venía practicando y que hoy en nuestros tiempos ya no tiene valor. Pero quiero que lo vayamos viendo, hermanos, como algo complejo, de cómo el pueblo de Israel llevaba las cosas en extremo. Pero ahora vamos a ver cómo la palabra de nuestro Dios, desde los apóstoles, desde el discipulado con nuestro Señor Jesús, va cambiando todo esto, hermanos, a nuestros tiempos. Vamos a ver Hechos capítulo 10, versículo 14, dice la palabra del Señor. Entonces Pedro dijo: Señor, no porque ninguna cosa común e inmunda ¿qué, hermanos? Comido jamás. Aquí vamos viendo, vamos trayendo, hermanos, esta situación de cuando el apóstol Pedro dormía, ¿verdad? Y dice que le vino a la mente una imagen que venía del cielo, bajaba un lienzo, ¿verdad, hermanos? De los cuatro cabos de la tierra, con toda suerte de animales limpios y impuros, ¿verdad? Y le decía Dios: Pedro, mata y come. ¿Y qué le dice Pedro en respuesta a esto, hermanos? Dice que cosa inmunda no ha entrado en su cuerpo, que cómo cree que él iba a poder comer de ello, ¿verdad? ¿Y qué le dice Dios? No llames cosa inmunda la creación del Señor, ¿verdad? Pero si nosotros vamos leyendo, hermanos, todo el capítulo 10, por eso, hermanos, es importante no nada más quedarnos con estos fragmentos de las Escrituras. Hay que leer todo el contexto que está englobando esta escena, hermanos. ¿Sí? Ahora sí que los voy a invitar, amigos que estén escuchando este tema en su casa o en el trabajo, en donde quiera que estén, dense un tiempo de leer todo el capítulo 10 de los Hechos, no nada más el versículo 14, sino desde su origen, desde el versículo 1 hasta el versículo 48. Y van a ver, hermanos, cómo va cambiando el panorama del contexto de este hecho del lienzo, de los cuatro cabos que venía bajando de la tierra. Si nosotros lo vamos trayendo, no se refería, pero lo va manejando de que él no se debía contaminarse, ni se contaminaría comiendo de animales inmundos. Y nosotros lo manejamos desde la ley de la alimentación, pero el contexto como tal es otro, hermanos, es otro completamente diferente a la ley de la alimentación. Aquí se está refiriendo que Pedro, como nosotros conocemos, era considerado el apóstol de ¿quiénes, hermanos? ¿De los gentiles o de los judíos? Era de los judíos, hermanos. Entonces, él únicamente se apegaba a predicar únicamente a los judíos. Pero en esta revelación que Dios le da, tenía la importante tarea de ya no predicar a los judíos, sino a los gentiles, hermanos. ¿Sí me van entendiendo? Cuando lean ustedes Hechos capítulo 10, van a entender esto que les estoy comentando. Entonces, ya Pedro cambia su manera de predicar. Ya no era su población los judíos, sino ahora se iba a los gentiles. Y esto, hermanos, pues podemos decir a nosotros cómo llegan estas leyes. Creemos que ya no existen las cosas inmundas, que ya no tenemos que cuidarnos de nada. Pues vamos a ver qué nos dice Colosenses capítulo 2, versículo 14. Esto, hermanos, va en función de todo lo que había leído yo en un principio, todo lo que habíamos tenido en nuestro estudio desde un principio, hermanos. Llega a eso, hermanos, llega a esto, a Colosenses capítulo número 2, versículo 14. Y esta cita, hermanos, refuta precisamente esta parte de las leyes y de los ritos y de los sacrificios, única y exclusivamente esto. La ley de la alimentación, por otro lado, que también entra dentro de esto, hermanos, aún en nuestros tiempos, sigue vigente. Y esto lo aclara, hermanos, lo corrobora ahí Colosenses, capítulo número 2, versículos 14. Si alguien lo tiene, hermanos, ¿le puede dar lectura, por favor?
y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Gracias, hermana Shiriel. Ahora, si nosotros lo leemos con otras palabras, dice, rayendo la cédula de los que, hermanos, y que nos era contraria. O sea, nos está hablando de ritos y sacrificios únicamente. Es decir, de todas aquellas prácticas de ofrecer corderos, de ofrecer vacas, de ofrecer becerros, de ofrecer palomas, de acuerdo al grado del pecado que cada uno en aquellos tiempos tenía, ofrecer sus animales, pues ya todo eso, hermanos, quedaba enclavado en la cruz, pero no está diciendo de la ley de alimentación, o como en algunas denominaciones pueden decir, los 10 mandamientos de Dios ya quedaron abolidos. No, hermanos, no, únicamente aquí lo está diciendo, rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola en medio y enclavándola en la cruz. ¿En cuál cruz, hermanos? En aquel madero en el cual fue utilizado como instrumento para matar al Señor Jesucristo. ¿Sí, hermanos? Al dador, al sustentador de la vida, en ese instrumento de tortura fue muerto el Señor Jesús para quitar esas leyes de ritos y sacrificios única y exclusivamente. En cuanto a leyes morales y civiles y leyes de los 10 mandamientos y los otros 612 preceptos que todavía están aquí en las Escrituras, hermanos, todavía siguen vigentes. Me refiero a leyes morales y civiles. Todo eso, hermanos, aún sigue vigente. Sí, hermanos, todo lo que los sacerdotes practicaban, el sistema sacerdotal, todo eso, hermanos, ya quedaba quitado, quedaba abolido, enclavado en la cruz. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces es importante que hoy en nuestros tiempos la ley de la alimentación, como además otras leyes morales y civiles, todavía tienen un peso importante en la vida del creyente, es decir, en la vida del Hijo de Dios. Hasta aquí todos me siguen, hermanos. Entonces, con eso nos damos cuenta que tan sencillo es contaminarse, hermanos, en nuestro tiempo y tener cuidado de que no debemos de contaminarnos, hermanos. Y es el mismo que se llevaba, es lo mismo que se llevaba en la antigüedad, hermanos, pero ahora ya es un poco diferente. Hoy, como respuesta de lo que mi hermano Suriel predicaba, hermanos, es como hoy en nuestros tiempos tenemos que apartarnos de todo mal. En la antigüedad se practicaba de una manera, pero todo ello era en un extremo, cuidado. Y en nuestro deber ser, hermanos, debemos de cuidarnos. Ahora, ¿cómo nos debemos de cuidar? Quitando todos esos deseos que hay en nuestra carne. Tenemos que ser más cuidadosos con lo que creemos, con lo que vemos, con lo que hablamos, con lo que decimos. Tenemos que reprimir, dejar aquellos deseos de nuestra vida pasada, cuidando nuestro ser, tanto en la carne como en el espíritu, para no caer en las inmundicias que a pesar del tiempo no han dejado de existir. Pablo nos hace, hermanos, una observación a la vida que hoy llevamos o conocemos. Vamos a ver que ya vimos lo que Pedro en su tiempo hizo, pero también vamos a ver ahora lo que el apóstol de los gentiles nos recomienda y nos dice. Vamos a ver, vamos a remitirnos a lo que nos dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 7. Ya voy a terminar, hermanos. Yo creo que ya queda este tema suficientemente claro en cómo en la modernidad, con lo que nos dio nuestro hermano Suriel, debemos de cuidarnos de lo que vemos en las redes sociales, de las conversaciones que tenemos con nuestras amistades, de lo que escuchamos en la televisión, en la radio, de lo que leemos. Tenemos que tener mucho cuidado y lo contrastamos con la antigüedad, cómo era, hermanos. El propósito del tema que yo trato de ver es, como vuelvo a reiterar,
cómo lo que mi hermano Suriel predicaba hoy en nuestros tiempos de cómo nos debemos de cuidar y lo comparábamos en la antigüedad, ¿sí, hermanos? Vamos a ver, con esta cita quiero ya cerrar, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo número 7, y conforme lo van encontrando, los voy a invitar que nos pongamos de pie, hermanos, por favor. 4, 7. Dice la palabra de Dios todos juntos, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Quizá no es una purificación o una santificación como era en la antigüedad, ¿verdad? ¿De a poco tendríamos aquí un lugar, hermanos, para poder matar un cordero? Tengamos un sacerdote, hermanos, que derrame la sangre de aquel animal. No, ¿verdad? Pero hoy todo es interno, hermanos. Tenemos que hacer una limpieza interna de cómo hacer la conversación con nuestras amistades, de lo que observamos, de lo que leemos, de lo que comemos, incluso, hermanos. Dicen por ahí, es que no es lo que entra de la boca, sino de lo que sale de la boca del hombre, de lo que piensa el hombre, es lo que contamina, y eso es lo que debemos de preocuparnos, dicen algunos, ¿verdad? Pero no, hermanos, incluso va más allá de eso, es de lo que comemos, de lo que entra en nuestra boca, hermanos. Esto, miren, esta parte de la ley de la alimentación, que ya en algún punto nos ha predicado en 2 episodios en el podcast, ¿verdad? Si ustedes se adentran, se dan un tiempo ustedes de ver el podcast, hermanos, van a ver 2 partes de la ley de la alimentación, de cómo lo debemos de llevar a cabo. Y lo leíamos aquí, hermanos, que decía el apóstol Pablo, nos debemos de interesar más en la parte de nuestra santificación, de lo que consumimos allá afuera, hermanos. Cómo nosotros, estas cosas van permeando al final del día en nuestro crecimiento espiritual, de cómo nosotros trabajamos la parte espiritual, de si nos apartamos de Dios o nos acercamos más a nuestro Dios. Eso es, hermanos, en resumidas cuentas, lo que yo quiero traer con este tema, de enriquecer lo que ya nuestro hermano ha predicado ahora con este tema, hermanos. Los dejo, hermanos, ahora con mi hermano director, que continuará con este culto, esperando en Dios, hermanos, que este tema, hermanos, fortalezca lo que nuestro hermano Suriel predicó en su momento, hermanos. Que Dios los bendiga y paz a vosotros.